Bien, mirá vos, está con nosotros Ximena Rodrigo, conocida como Hermana Guadalupe. Ella es una fuerte impulsora de los valores cristianos y se dedica a expresarse y a hablar de los cristianos perseguidos y se ha estado expresando también en referencia a la política en general en Europa en estos términos, ¿no? Ximena, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días Bien. a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. ¿Qué le llevó a ponerse en este camino de hablar de los nazarenos perseguidos y ponerle voz y expresión a un drama que sufren miles de cristianos asesinados casi cotidianamente? Yo estaba hablando antes del corte del incendio de una iglesia en Canadá que viene precedido de otros incendios en otras iglesias en Canadá, de una Sí, situación crítica, ¿no? De los cristianos en distintas partes del mundo, aún en naciones cuya raíz es profundamente cristiana. exactamente, sí. En realidad era una realidad que yo también, sinceramente, desconocía, porque, bueno, ingresé a una congregación misionera cuando tenía 18 años y me tocó, por así decir, ir a la misión en Medio Oriente. Es decir, Dios evidentemente dispuso las cosas así, me llamó junto a otras hermanas y me tocó la misión en Medio Oriente y conocer tan de cerca esa realidad de tantos cristianos que viven con gran dificultad su fe, en Mm. medio de la persecución, de la discriminación, del martirio, o sea, cosas Mm. que vienen sucediendo desde hace rato y que yo sinceramente desconocía y que me tocó vivir sobre todo de manera muy, muy fuerte en Siria durante la Ujú. guerra. Ajá. Usted estuvo allí en Siria durante la guerra. Siria es probablemente de los estados llamados estados árabes, uno de los más peculiares porque su grupo en el poder, la familia del Assad, son alawitas, no son ni sunitas ni chiíes. Sin embargo, son, digamos, un grupo realmente feroz. La comunidad cristiana en Siria creo que no era tan numerosa como la del Líbano, pero era importante, ¿no? ¿Qué fue lo que le tocó vivir allí? ¿Qué fue lo que le tocó ver? Sí, en realidad la escuela alawita podríamos decir que es la más cercana a los cristianos. Y por Ujú. eso es que en Siria se vivía esta situación, como decís, tan peculiar, porque había realmente muy buena relación entre cristianos y musulmanes, una pacífica convivencia. Mm. Lo que pasa es que, bueno, como suele suceder, los intereses económicos van de por medio y normalmente la comunidad internacional, digamos, los grandes poderes de este mundo se manejan solamente por estos intereses, ¿no? Sin Claro. interesar las personas, el bien, en definitiva, el bien común, el bien del pueblo. Y bueno, se inventó esta guerra, podríamos decir, para Mm. resumirlo en dos palabras, se inventó la Ujú. guerra en Claro. Siria, ¿no? Con la invasión de grupos terroristas que, que también vienen alimentados desde fuera, Ujú. ¿no? Creados y alimentados desde fuera por estos intereses económicos, ¿no? Entonces, grupos terroristas que invadieron el país y rompieron, por así decir, esta sana convivencia entre cristianos y musulmanes y despertaron, sobre todo a manos de estos grupos terroristas, la persecución cruel y tremenda a los cristianos, o sea, Ujú. cristianos crucificados, decapitados, cristianos enterrados vivos, cosas que no se puede creer que estén sucediendo en estos tiempos, y Claro. suceden, y siguen sucediendo. Esto fue en Siria en los años en que yo estuve allá durante la guerra. Yo estuve del 11 al 14, a fines del 14, la guerra duró 7 años en realidad, Mm. pero esto sigue sucediendo. Nigeria, por ejemplo, hoy es un lugar de persecución tremendo. Claro. Es algo que en los medios se ignora, Ujú. ¿no? Se silencia. Sí, totalmente, totalmente. No hay proporción, digamos, ¿no? Y No, además, bueno, absolutamente. además hay una situación, creo que yo he visto algún video suyo haciendo referencia. Ya no queda un país islámico en donde pueda pensarse siquiera no ya en hacer una iglesia, ¿no? Sino sencillamente predicar el cristianismo. Claro, en Siria sucedía esto de que, bueno, por tener constitución laica, porque ¿qué pasa? La escuela alauita no impone la ley islámica como ley Ujú. civil. Entonces había, en cierta manera, había una libertad, aunque limitada, Ujú. para expresar la fe, lo mismo que lo era en el Líbano. Bueno, en estos Claro. días ya está sufriendo la guerra también el Líbano, ¿no? Mm. Pero en general en todos, perdón, Sí. en todos los demás países islámicos
no se puede profesar la fe con libertad, Ujú, ujú. ¿no? Es tremendo lo que viven los cristianos. Sí. Eh, Ahora, contrario censo de lo que ha ocurrido en toda Europa, en donde, digamos, con financiamiento ya sea Suni vía Arabia Saudita o alguno de los países del Golfo o vía, este, vía Irán del culto chií, las mezquitas son una realidad constante en el panorama europeo, ¿no? por supuesto, mientras estos países islámicos, que además son países muy poderosos, muy ricos, pensemos en los Ujú, países del Golfo, ¿no? ujú, Mientras estos países tienen las puertas cerradas a los refugiados, a los inmigrantes, sin embargo, se produce esta marea de entrada a Europa que es algo planeado. No estamos ujú. hablando de personas en particular, por supuesto, porque hay casos y casos, ¿no? Sí. Pero en general es algo planificado, ¿no? La entrada masiva del Islam en Europa, en Ujú, definitiva, sin ningún tipo de, perdón, sin ningún tipo de condición, porque uno, por supuesto, uno tiene que ayudar a todos, tiene que hacer sí. caridad y hacer el bien, pero ¿a costa de qué? Mm. ¿No? ¿A costa de qué? O sea, porque si no cuidamos a nuestros propios hijos, no cuidamos nuestra propia familia, nuestras raíces, entonces definitivamente estamos vendiendo todo. Es tremendo lo Sí, que pasa. lo que ocurre que es Y lo de una... construir mezquitas, Sí, sí. perdón, Eh, los miles de dólares que se destinan para la construcción de mezquitas cuando en estos países, por ejemplo, yo viví 12 años en Egipto, ¿no? No ujú, estoy diciendo Pakistán, ujú. Egipto, Egipto. Egipto. En Egipto no podíamos ni siquiera revocar la pared de la iglesia cuando, no sé, se despintó. No se podía, no había permiso, no solo para construir una iglesia, no había permiso para arreglarla, para Ujú, pintarla. ujú. Y mientras tanto en Europa se siguen construyendo mezquitas, ¿no? Y Sí, ciertamente se financian otras cosas, no solamente las mezquitas, sino se claro. financia a aquellos miembros, a aquellos musulmanes, que por ejemplo las mujeres que quieran usar, cubrirse todas de Claro, negro, claro. ¿no? ¿Cómo que se Se financian? A ver, financia eso. o sea, Y sí, porque es una conversión rentada, digamos. no digamos esto, pero sí que a las musulmanas que quieran, que estén dispuestas a vestirse así, a cubrirse totalmente, se les paga, ¿no? Se Ajá. les paga. Entonces, eso implica que hoy en Europa tenemos pueblos y ciudades que son completamente islámicas. Ujú. Sí, bueno, Y eso, en los últimos días, pero esto es un combo, ¿no? Entre la no publicación, porque hay que dedicarse a buscar la información, por eso estoy hablando con usted, de lo que ocurre con la persecución de los cristianos, lo que está pasando en Nigeria, con lo que pasa con los Yanjabar, ¿no? Que se han dedicado a hacer un auténtico pogromo de cristianos en donde tienen espacio para hacerlo. Aparece la otra cuestión, ¿no? Que es muy fuerte, que es la presión que se está metiendo en todos lados. En Inglaterra prácticamente ya hay comunidades enteras que están manejadas por personas que profesan el Islam porque la conversión de población o la mutación de población es enorme. exactamente. Y por supuesto que en esto no es que uno mete todo en la misma bolsa. Yo Ujú, pasé 18 años en Medio Oriente, tengo muchos amigos musulmanes, gente de muy buena voluntad realmente, de muy buena intención. O sea, ciertamente no es todo, pero hay que entender que detrás, lo que no se ve, hay planes, y son planes perversos, ¿no? Que sí ujú, son llevados adelante por gente perversa. Entonces, no es que uno no quiera ayudar a los musulmanes, por supuesto. ¿No? Como te digo, tengo muchos amigos, ujú. muy buena gente, musulmanes, pero ciertamente se da, perdón, que hay un grupo eh, más fundamentalista, extremista, ciertamente, intolerante, y que tiene un objetivo, tiene un plan en todo esto. Lo sepan o no lo sepan todos, ¿no? Sí, es evidente además, bueno, Muammar el Gaddafi en la década del 80 lo había dicho con todas las letras, conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Exactamente, con el vientre de nuestras mujeres, exactamente. Sí, 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 porque esas poblaciones que hoy son una familia, pero en 40 años va a ser un pueblo. claro, Eso, o dos, tres familias son un pueblo. sí. Ahora, hiciste una referencia a que en Egipto, donde está una de las comunidades cristianas más antiguas, los coptos, no se podía siquiera obtener permiso para revocar el frente de una iglesia.
allí también hubo una persecución sistemática de destrucción de iglesias. Sí, sí, no es que hubo, todavía la hay, ¿no? Eso sigue así. Es otra cosa de la que no se habla. En Egipto cada año para Ramadán sucede que entran en alguna iglesia ametrallando a todos. Ujú. Es algo que ciertamente a la prensa no le interesa. Yo creo que en esto hay una cuestión importante y es no solamente que haya un plan perverso Mm. detrás de esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de islamización de Europa, sino que también esto encuentra tierra fértil, por así decir, en la falta de fe Mm. de muchos cristianos, es decir, en que Europa se haya enfriado en la fe. ¿Qué? Porque yo lo sé por nuestros refugiados católicos Mm. de Siria, por ejemplo, de Alepo, de llegar a Europa y estar en desventaja con con sus amigos o compañeros refugiados musulmanes, Ujú. ¿no? Por esto de la apertura y de respetar a todos, sí, sí, respetar a todos menos al católico. Todos se pueden expresar, menos el católico. Ujú. Ese es el tema, ¿no? Entonces yo creo que coinciden ambas cosas, que haya un plan detrás de todo esto y que haya un debilitamiento en la fe que, bueno, que genera que esto sea tan fácil que suceda, Bueno, ¿no? yo creo que son varias cuestiones, ¿no? Digamos, hay situaciones provocadas por los hombres, por la conducta de los hombres que pueden llevar a esa situación de debilitamiento. En un libro escrito por Jean Lartegui, un escritor francés muy repudiado por la izquierda gala, en uno de sus libros, dice, la Iglesia Católica es algo muy extraño que sostienen las mujeres mientras los hombres putean a Dios, ¿no? Es literal la frase, es literal. Claro, Es una cosa complicada, pero digo, la necesidad de recuperar el hecho de que la Iglesia es parte central de la construcción de lo que es Occidente, con sus pecados y sus diferencias y las que podamos tener con los individuos en un determinado momento. Ahora, parece absurdo y ridículo la entronización del Islam, que además es una fuerza que actúa de consuno con los sectores de la izquierda en Europa y en todo el mundo directamente, ¿no? No, yo no exactamente. veo ninguna casualidad en todo lo que ocurre y de hecho agradezco que hayas citado lo de Alemania porque había visto una cita tuya al respecto, en este sentido de que inclusive los sirios cristianos tienen problemas porque son conculcados en sus derechos frente a los sirios islámicos que en conjunto con otros islámicos que están en Alemania sienten que tienen toda razón y derecho frente a Occidente, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que la pérdida de identidad es lo que nos está llevando a esto, ¿no? Sí. El diluir la identidad, ¿no? Y en este sentido no hablamos solamente del ser, la raíz cristiana, sino Mm. hablamos hasta del orden natural, la propia Sí, naturaleza, se diluye todo hoy en día. Entonces, conduce a esto, sí, sí, claro. conduce a esto, Lo que ocurre ahí es ¿no? que yo quiero dejar una expresa cita de esto en esta maravillosa conversación que te agradezco enormemente y el tiempo que nos está dedicando. Hay una cuestión que es central, ¿no? Muchas veces conversando de estos temas digo, miren, acá hay un problema serio de base con el Islam. Toda organización o estructura creada por los hombres, independientemente de que se invoque a lo divino, si establece que un sujeto, por tener un miembro externo, es superior al sujeto que no lo tiene, ya estamos frente a un barbarismo. El Islam es una organización, estructura que suprime el valor de la mujer como individuo, en líneas generales, aún en los que lo practican en su formato más blando, ni hablar del horror de Sí, Afganistán o la persecución a las mujeres en Irán, ¿no? sí, 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 tal cual, es así. Yo creo que sí, los invito a que conozcan al converso Joseph Fadel, Ujú. un iraquí que escribió un libro, El precio a pagar se llama, está en Ah, español, ajá, buenísimo el libro, yo se los recomiendo para quien quiera conocer desde dentro el Islam y lo que implica. Eh, Él lo cuenta desde dentro, porque además él es descendiente de la familia de Mahoma, ajá. y, y él cuenta qué es el Islam, qué implica. Por eso él dice en su paso de conversión hacia el cristianismo, el primero dejó de ser musulmán, después abrazó el cristianismo, ¿no? Hay que decir que su vida, Eh, perdón, hay que decir que su vida corre riesgo. por La supuesto, apostasía en el, la apostasía en el Islam hasta el día de hoy. Él está, tiene sentencia de muerte, fatwa claro, se llama, tiene sí, sí. declarada sentencia de muerte y está permanentemente con custodia, sobre todo en algunos lugares.
y no puede volver, por supuesto, está en Europa y muy custodiado, pero sin embargo se dedica a dar testimonio. Él escribió su libro, da testimonio, lo cuenta. Es decir, es alguien que lo cuenta desde dentro, Ujú, ¿no? ujú. Por eso es muy interesante. Bueno. Y, y es un llamado, yo creo que es un llamado a, a replantearse la propia identidad, ¿no? Ujú, Yo creo que falta eso, falta, en estos tiempos falta jugarse por lo que uno cree, por lo que ujú. uno ama, ¿no? Que Tal eso es lo que cual. nos enseñan los mártires, en definitiva, ¿no? Yo creo que por eso producen semejante sacudida los mártires en Medio Ujú, Oriente, ahora en Nigeria, porque hay gente que es muy sencilla y todo, dispuesta a darlo todo, da la vida misma por eso que cree, ¿no? Y nosotros nos da vergüenza persignarnos o decir que somos cristianos, o decir que rezo, que voy a misa, o sea, como ujú. si fuera una vergüenza, ¿no? Sí, Entonces, bueno. eso es lo que abre la puerta a todo lo demás, ¿no? Entonces, no es, yo no creo que sea simplemente echar la culpa a quien está invadiendo, sino pensar por qué me estoy dejando invadir, ¿no? ¿Por Ujú. qué abro las puertas, ¿no? Bien. Hermana Guadalupe, un abrazo fraterno y cordial. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, Dios los bendiga. Igualmente. Bueno, a quien escucharon en un testimonio excepcional, la hermana Guadalupe dirige una congregación